por qué apareces en dos cuadraditos? Uno la imagen y el otro el micrófono. Sí, porque tengo un tema con el sonido, entonces uso el sonido de otra Ah, manera. me parecía raro. ¿Cómo le fue con el Workbench? ¿Pudieron instalarlo? Todavía no. Yo ya lo estuve usando, yo ya lo estaba usando en el instituto, ya que estábamos viendo base de datos, así que bien. Sí, yo lo estoy instalando justo ahora, pero bueno, no sé, cuando descargué el instalador me da opción para descargar un montón de otras cosas. El server, Workbench, bueno, Shell, Router, probé descargar otros también, pero bueno, como que me daban muchas opciones, no solo el Workbench. Guíense por, guíense por el archivo que les envié. Ahí tienen el link de descarga y todo. Eso se los envié ayer a la noche. Quizás todavía no lo llegaron a ver, pero ahí tienen el link de descarga y el paso a paso para instalarlo. Bueno. Bueno, seguimos entonces. Voy a empezar voy a compartir pantalla. Profe, Sí, decime. yo te mandé la actividad de la base de datos, pero en cotejamiento el tipo de carácter me quedó en UTF-8. ¿Es problema esto o no hay drama? ¿Cuándo me lo enviaste? Ayer. Ah, claro, no lo vi. Estuve revisando los mails. ¿Te respondí? No. No, Eh, porque en cotejamiento actividad de dice base de datos. Yo, Latin yo, 1 Swedish, algo así. Ok, lo chequeo y lo vemos. yo envié la actividad obligatoria de Git y la del servidor y la de que es la de la página que tenga hosting y todavía no respondiste. Ah, ok, desde el aula virtual me están hablando. Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. Eso ya lo. Acordate que tenés que poner cuál comisión estás viendo. Sí, sí, sí. Sí, lo del aula. Estuve respondiendo los mails hasta ayer, pero lo del aula virtual, creo que la última vez que los que corregí fue el lunes o el fin de semana. La última vez que corregí en el aula virtual. Así que sí, eso ya me voy a poner al día con eso. Ya les voy a terminar de corregir los TPs que quedan. O las entregas que quedan, ¿no? Bueno, comenzamos entonces. Bueno, comenzamos con la clase número 19, ¿no? Base de datos, segunda parte. Vamos a estar viendo en esta instancia cómo creamos una base de datos, las consultas que podemos hacer y demás. Entonces comenzamos. Bueno, lo primero, la sentencia que ya la empezamos a ver la clase pasada es la sentencia, la instrucción select, ¿no? En las que nos va a permitir traer datos de una tabla. O sea que yo podría seleccionar select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Siempre recuerden que para que el MySQL sepa de en qué base de datos están trabajando o de en qué base de datos están haciendo la consulta, tienen que hacer doble clic sobre la base de datos, ¿no? Para poder trabajar sobre ella. Bueno, y una vez que tienen la base de datos, simplemente con esta instrucción, select asterisco from, por ejemplo, products, alguna tabla que, en este caso, en el ejemplo, que se llama productos, que tenga todas estas columnas, me va a traer toda la información, ¿no? Toda la información de esa tabla. Bueno, en la consulta select le podemos agregar una condición. En la consulta select podríamos agregar la condición where de esta manera. La instrucción where nos va a permitir traer datos que cumplan una condición, ¿no? Entonces yo, si no quiero simplemente hacer una consulta de todos los datos de la tabla y quiero usar una condición en particular que me traiga un dato en particular de la tabla, simplemente voy a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, select asterisco from
tabla products, ¿no? Where, donde la columna, ¿no? La columna tenga este valor, por ejemplo, la columna model year, en este caso, model year, sea igual a 2017. Entonces me va a traer solo los datos. Me va a traer solo los datos de esa columna que yo acabo de consultar, ¿no? Solo me va a traer los datos de esa condición en particular, ¿no? Así, de esa manera usamos where para usar alguna condición particular, ¿no? Específica. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, también otra sentencia que podemos utilizar es la sentencia show tables, ¿no? Mediante el uso de la sentencia show tables podremos listar las tablas de una base de datos. Simplemente, por ejemplo, show tables from production y me va a mostrar las tablas de una base de datos. Vamos a probarlo. Vamos a abrir el Workbench. Bueno, recuerden que siempre cuando abren el Word les va a pedir crear un usuario, ingresa su clave. Entonces, simplemente seleccionamos la tabla, ¿no? La tabla donde queremos tener el detalle de la base de datos, por ejemplo Word, y ejecutamos la sentencia, ¿no? Tan simple como eso, show tables. A medida que van escribiendo le va apareciendo alguna ayuda, ¿no? Tables from y la tabla, ¿no? Que yo quiera ver las características, por ejemplo. No, vamos a mostrar las tablas, entonces sería de Word, ¿no? De la base de datos. Simplemente me muestra las tablas que tiene esa base de datos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo las creamos y demás. Bueno, seguimos un poco. Bueno, insert into. La sentencia insert into, ¿no? La vamos a utilizar para crear nuevos registros en una tabla. Existen dos formas de crear registros dentro de una tabla. Entonces, en la siguiente forma vamos a especificar las columnas sobre las cuales queremos agregar datos. Entonces, la manera que se hace es insert into. Vamos a escribir el nombre de las columnas a agregar y el valor que va a tomar cada una de esas columnas. Entre siempre los valores entre comillas simples y a la hora de crear las columnas, no de crear, de agregar, de indicar las columnas, no, está bien, en este caso así, le indicamos entre parte de las columnas y después le damos el valor que queremos que agregar en cada columna en comillas simples. Pero antes de esto vamos a ver cómo creamos una tabla, ¿no? Tengo que agregar, tengo que aceptar, zona, sí. Vamos a ver cómo creamos primero una tabla. Entonces, para crear una tabla, por ejemplo, vamos a ver qué base de datos tengo, a ver si podemos reutilizar alguna y creo una tabla de alguna. Bueno, por ejemplo, voy a crear una tabla dentro de una base de datos que tenga acá creada, ¿no? Entonces voy a seleccionar la base de datos. En realidad,
Voy a limpiar un poquito esto. Vamos a borrar esto. Drop schema. Voy a crear una nueva base. ¿Que alguien quiere entrar? Ah, ok, gracias. Entonces, no voy a crear una base de datos nueva. Todo. Creo la base de datos, como vimos en la clase pasada. Actualizamos. Codo a codo y voy a trabajar sobre esta base de datos. Codo a codo. Entonces, ahora voy a crear una tabla. Ven que me da una estructura, pero vacía. Entonces yo tengo que crear una tabla, ¿no? Por ejemplo. Entonces voy a crear una tabla. Antes voy a aceptar. La manera de crear una tabla es esta, ¿no? Create table. El nombre de la tabla, por ejemplo, podría ser personas. Personas, y lo que va a tener, lo que vamos a indicar es cada una de las columnas que va a tener esta tabla. Entonces, por ejemplo, podría tener ID persona, o ID directamente. Ahí, y siempre cuando creo las columnas, les tengo que indicar qué tipo va a ser los datos que lleve esa columna. Recuerden que cada una de las columnas tiene que tener un tipo de dato, de todos los datos de la columna tienen que ser del mismo tipo, no puede haber una columna con diferentes tipos de datos. Entonces, en este caso, un ID puede decir un entero, sí, eso, un entero, y podría decirle que sea mi clave primaria también. Ahí me va a indicar, ¿no? Primaria. Sí, generalmente recuerden que las claves primarias se usan generalmente los ID, las columnas que yo después lo voy a querer comparar con otra tabla, ¿no? Primary key. Podría tener apellido. Apellido con varchar, ¿no? Varchar, y yo le voy a indicar los caracteres que quiero que tenga, no sé, generalmente 255. ¿Qué más? Nombre. Nombre con varchar. $255. Podrían ser menos, ¿no? Pero podría ser 255, menos 30, 40, lo que ustedes quieran. Y también podría tener edad, ¿no? Edad que sea un entero. En esa columna. Entonces simplemente cierro, paréntesis, punto y coma, y ejecutamos. Ejecutamos, actualizamos, y ya voy a tener la tabla personas creadas, ¿ven? Con las columnas que yo acabo de crear. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, como vimos con el insert into, le vamos a dar valores a estas columnas, ¿no? Le vamos a dar valores, entonces vamos a utilizar insert into y le voy a indicar los nombres, primero los nombres de las columnas, como les indiqué, ven que acá les pongo branch name entre paréntesis, ¿no? Los nombres de las columnas. Entonces yo tenía, acá voy a ver los nombres de cada columna, entonces ID, ID, apellido, nombre, edad, values, y le doy valores a cada una, ¿no? A cada columna. Entonces, esto vamos a utilizar comillas simples. Tenía que aceptar.
Entonces, vamos a darle un valor. Para el ID, no sé, vamos a darle valor 1. Vamos a ver después cómo vamos a hacer para que el ID sea, darle un valor autoincremental para que automáticamente se vaya incrementando, pero bueno, por el momento hacemos así, 1 para el ID. Apellido, no sé, vamos a poner mi apellido, gramático. Nombre. Leandro y edad 24. De esa manera. Y punto y coma. Set into edad values. A ver. Set into ID apellido values. Have an error in your SQL syntax check. Vamos a ver en qué me confundí acá. ¿Qué me tomo como mal? ID, apellido, nombre, edad. Gramático, Leandro, 24. No te falta Parece el nombre de la el tabla. nombre de la tabla, eso. Ah, claro. Sí. Insert into persona, claro, tal cual. Sí, si no, claro, si no, no vas a ver a qué tabla agregármela. Sí, exactamente. Insert into persona, claro. Exactamente, gracias por la aclaración. Sí, me faltaba el nombre de la tabla. Si no, obviamente, yo estoy marcando la base de datos, si no, no iba a saber a qué tabla, ¿no? A agregarme estos valores. Entonces, ahí estamos. Insert into personas, tabla personas. Corremos y ahora sí, me lo agregó perfectamente. Y actualizamos. Y ahí me va a agregar los datos, ¿no? Entonces, para yo poder ver esos datos, voy a select, asterisco, from personas. Y me va a mostrar simplemente los datos agregados en la primera columna, ¿no? ID, apellido, Leandro y edad. Simplemente eso. Bueno, seguimos. Bueno, delete. Yo podría utilizar la sentencia delete. Es utilizada para eliminar registros existentes en una tabla. Al momento de ejecutar dicha sentencia debemos prestar mucha atención con los registros que queremos eliminar, ya que si no utilizamos ningún filtro, se eliminarán todos los registros de la tabla, ¿no? Entonces, es decir, si yo utilizo el delete from la columna, ¿no? Delete, sí, si yo utilizo delete from el nombre de la tabla, ¿no? Va a eliminar todos los registros de dicha tabla, ¿no? Directamente. Delete from runs, el nombre de la tabla, me elimina todos los registros. Si yo utilizo delete from el nombre de la tabla, donde, y le agrego una condición, eliminame solo los registros donde, no sé, el nombre de la tabla ID sea igual a 1, entonces eliminará el registro cuyo ID es igual a 1 nada más, ¿no? Si yo le agrego alguna condición, me va a eliminar solo esa fila que, digamos, que cumpla esa condición. Si yo no le agrego ninguna condición, sí. ¿Cuál es la diferencia entre borrar todo con delete y usar truncate? ¿Y usar? Truncate, algo así, truncate. Ah, sí, es otra manera del borrado. Con Truncate no puedes borrar toda una tabla completa. Es para borrar filas. Está bien, gracias. Más, digamos, el delete es más potente, digamos. Si la pifiás, podés borrar todo. Bueno, simplemente eso. Si le agregan una condición, borra solo la fila esa, la fila que estamos.
Bueno, tenemos también la sentencia update, ¿no? Que la sentencia update es utilizada para actualizar registros existentes en una tabla. Entonces, al igual que sucedía con la sentencia delete, debemos prestar mucha atención a los registros que queremos actualizar, ya que si no utilizamos ningún filtro, se actualizarán todos los registros de la tabla. Entonces, la sintaxis es update, nombre de la tabla y seteamos, ¿no?, un valor en particular. Seteamos set nombre de la columna, valor donde se cumpla esa condición, ¿no? Seteamos el nombre de la tabla en un valor donde se cumple una condición. Entonces vamos a ver un poquito acá. Cómo lo podríamos utilizar. Tenemos la sentencia update. Si no lo probamos. La sentencia update, ¿no? Acá tienen también un ejemplo de cada una de las sentencias, si quisieran verlo. Entonces, simplemente, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos actualizar de la tabla customers, ¿no? Seteamos nombre de contacto, contact name, le decimos que va a obtener el valor Alfred Smith y la ciudad va a ser tanta, ¿no? Vamos a cambiar valores de determinadas columnas, donde cumple una condición, ¿no? Donde vamos a modificar estos valores de columnas, donde el ID sea igual a 1, ¿no? Entonces, me va a modificar solo la columna donde cumpla esa condición, que el ID sea igual a 1, ¿no? Me lo va a modificar de esa manera. Siempre de la tabla, ¿no? Hay que agregar siempre el nombre de la tabla, lo que queremos setear, esto es el valor que queremos setear en esa fila, y donde customer, ¿no? Donde se cumpla una condición. Y ahí me lo va a aplicar. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Update, lo que veíamos, nombre de la tabla, set, lo que queremos actualizar, donde se cumpla una condición. Y podría actualizar también, como acabamos de ver en el ejemplo, varios columnas, ¿no? Podría actualizar estado igual a 1, de usuario, nombre de usuario, donde se cumpla el usuario ID igual a 1. Bueno, claves primarias. Un poquito también de lo que vimos, claves primarias. Bueno, la instrucción primary key define la clave primaria de la tabla, como estuvimos viendo hace un ratito, exactamente este mismo ejemplo. Creamos la tabla, ¿no? Create table, por ejemplo, persona, como acabamos de hacer. Le agregamos el ID, apellido, bueno, nombre y edad, y le decimos que ID va a ser nuestra clave primaria, ¿no? Una clave primaria no puede ser nula, ¿no? Nunca. Bueno, y también podría agregarle el autoincrement, ¿no? ID primary key autoincrement para que a medida que yo voy agregando registros en la tabla, no sea un valor autoincremental. Así que de esa manera, ¿no? Le puedo agregar el valor de autoincrement en la tabla, ¿no? Y todo lo demás lo dejo de la misma manera. Bueno, claves foráneas, ¿no? ¿Cómo vamos a sincronizar una tabla con otra, ¿no? A través de una clave foránea. Entonces, simplemente acá tenemos un ejemplo práctico en el que, por ejemplo, ahora vamos a ver el código de esto, pero simplemente podríamos tener una tabla materias, una tabla estudiantes,
Así. Creo que tengo que aceptar a alguien. Sí. Tengo una tabla de materias, una tabla de estudiantes y ambas van a tener una clave primaria. Recuerden que cada tabla siempre tiene que tener una clave primaria para poder después sincronizarlas con otra. Y podría tener una tabla intermedia que se llame notas, que podría decirle que tenga notas como clave primaria y ID estudiante y ID materia como claves foráneas de estas dos. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo sería en código, ¿no? Entonces yo podría tener una tabla estudiantes, bueno, create table, estudiantes, como vimos, ID estudiante, entero, ¿no? Primary key autoincremental. Tendríamos apellido con los valores. A veces se le agrega el not null para que no pueda ser el campo, no pueda ser nulo. Nombre, varchar not nulo. Dirección, ¿no? Y teléfono, podría ser. Vamos a crear otra tabla materias con una clave primaria también. ID materia, in primary key autoincremental también. Y con una variable en materia con valor varchar de 255. Ahora tendremos la tabla notas, ¿no? La instrucción foreign key la utilizamos para unir lógicamente dos tablas, entonces vamos a crear una tercera tabla de notas en la que esta tabla va a tener una ID estudiante. Bueno, yo les había dicho que la nota podría ser el primary key, pero sí, no tiene mucho sentido porque siempre los ID, ¿no? Se toman como primary key. ID estudiante, se repite, ¿no? Va a ser el de esta tabla, ID estudiante. Le voy a dar como entero primary key. Voy a tener una ID materia. Recuerden que siempre las tablas pueden tener una sola clave primaria y todas las tablas tienen que tener clave primaria. Entonces, en este caso elijo ID estudiante como clave primaria, que va a ser la sincronización que voy a hacer. Va a ser la clave principal donde voy a sincronizar todo. Entonces, luego voy a tener ID materia, nota, y ahora de esta manera voy a indicar cuáles van a ser mis claves foráneas para sincronizarlas, ¿no? Voy a utilizar foreign key y le voy a indicar ID estudiante, que yo quiero, de dónde voy a hacer, digamos, esto es la verdad que es muy intuitivo de armar, se entiende muy bien lo que es el MySQL, entonces yo le voy a indicar foreign key, paréntesis, ID estudiantes de la tabla donde, digamos, ID estudiante, referenciado de la tabla estudiantes, ¿no? Entonces yo le voy a decir, mi clave foránea va a ser esta ID estudiante que hace referencia a esta tabla estudiantes, ¿no? Le voy a indicar bien ese apartado. Y después le voy a indicar como foreign key, clave foránea, ID materia también, que hace referencia al apartado, a la tabla materia, ¿no? A la tabla materias. Y ahí ya voy a tener las tres tablas sincronizadas de esa manera. ¿Alguna duda con esto? La primera key puede estar duplicada, ¿no? ¿Cómo duplicada? No, puedo tener dos registros con mismo primary key, ¿no? ¿En una En tabla? la tabla, sí. ¿En una misma tabla? Sí. No, la clave primaria es única. Y ahí está bien hecho entonces en notas, porque ahí dice notas, estás creando una tabla notas con ID de estudiante y puede haber dos notas con el mismo ID de estudiante, ¿o no? ¿Dos notas con un mismo ID de estudiante? Sí, el tema que, digamos, puede ser única en lo que es la tabla. En lo Claro. que es la tabla, Ahí la tabla siempre tiene que tener un valor de primary key. podría poner un ID, ponerle ID de notas, ¿o no?
Otro sí, podría ser ahí de nota, sí. Pasa Sí, que sí. tal vez materia debería ser también primary key. Entonces, para un estudiante y una materia hay una única nota. Sí, pero no, yo no puedo tener dos primary key en una tabla, ese es el tema. No puedo usar dos primary key en una sola tabla. Por eso me hacía ruido ahí estudiante como primary key. Sí, se puede tener dos, ¿eh? ¿Cómo? Se pueden tener dos. ¿Lo probaron y les funciona bien con dos? Bueno, pruébenlo. Podría ser que no les arroja error. Pero lo ideal es siempre tener una primary key y después agregar las claves foráneas dependiendo la relación que yo quiera armar, ¿no? Pero sí, como dice el compañero, podría ser una ID nota también, porque la nota sí va a ser única. Entonces ahí sí podría tener más sentido con ID nota como primary key. Sí, buena aclaración, podría ser de esa manera. Y porque hay estudiantes y se podría repetir. Pero bueno, eso es dependiendo como la relación que se quiera armar, ¿no? Tengo una consulta. Sí. Ahí cuando vos pones en foreign key ID estudiante y después pones en referencias estudiantes de la otra tabla ID estudiante, ¿siempre tiene que coincidir el mismo nombre ahí o puede que yo tome de referencia otra columna de otra tabla y que no coincida exactamente el nombre? Sí, la foreign key, vos le vas a hacer como clave, le vas a indicar qué clave foránea querés, digamos, asociar. Entonces tiene que ser el mismo nombre que de la variable que querés asociar, ¿no? Siempre se usa la misma, si no, no vas a ver de dónde sacarla. Ok, claro, yo tenía la duda de por ahí si le dabas los mismos valores, pero no coincidía el nombre, pero no, tiene que coincidir el nombre exacto. Está claro. Claro, Eso. para saber qué Sí. campo vas a estar usando, ¿no? Como clave foránea. Qué valores del campo vas a reutilizar. Así que es eso. Seguimos. Bueno, básicamente, ¿no? Como vimos, un esquema de base de datos se puede representar de esta manera, ¿no? En forma gráfica. Un esquema de base de datos es un conjunto de tablas, simplemente. Para acceder a una de las tablas se utiliza esquema.tabla. Esquema es el nombre de la base de datos, punto la tabla. Esta es una manera, si es que no, es una manera de acceder si no seleccionamos la base de datos, ¿no? Es una manera de decirle de qué tabla, de qué base de datos estamos hablando, ¿no? El nombre de la base de datos, punto la tabla, pero si seleccionamos, la base de datos ya va a trabajar sobre eso. Por ejemplo, si mi esquema se llama concesionario, la tabla de autos se accede como concesionario.auto, ¿no? Es para acceder a una tabla sabiendo de qué base de datos estoy hablando, ¿no? Se usa de esta manera. Así que, bueno, seguimos. Bueno, relación podría ser de muchos a muchos, ¿no? Se representa de esta manera. Libros, autores. ¿No? O estudiantes, clases también podría ser. Muchos estudiantes van a compartir muchas clases. Y ahora podríamos tener una relación de muchos a muchos, que vamos a ver cómo sería el código también de esto, en el que yo podría tener estudiantes con clases, ¿no? Y podría tener una tabla intermedia, estudiantes, clases, ¿no? Que se relacionen entre sí, todos los estudiantes con las diferentes clases. Entonces acá tendría una relación de muchos a muchos. Y el código sería de esta manera, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Voy a aceptar. Un minutito.
Profe, creo Bueno, que alguien bien. quiere entrar. A ver, Creo. esperen que lo aviso. Sí, había varios esperando. Bueno, entonces. Bueno, podría tener una clave, una tabla intermedia, ¿no? La tabla intermedia almacena. Ahora lo que vamos a hacer con la tabla intermedia, vamos a almacenar la relación entre los estudiantes y las clases, ¿no? Entonces, voy a tener una tabla intermedia que, bueno, como siempre, create table, estudiante clase se podría llamar, que va a contener, ¿no? Los ID estudiante, ID clase, ¿no? Y le voy a indicar las claves foráneas de cada uno, ¿no? Entonces, voy a indicarle la clave foránea de ID estudiante, referenciada a la tabla estudiante, que va a ser de estudiante clase, está, no se la puse la tabla estudiante, la teníamos por acá. Ahí está, acá. Entonces podría tener una tabla intermedia entre estas, ¿no? En el que la tabla intermedia le voy a indicar que el ID estudiante va a referenciar a la tabla estudiante y lo mismo con ID clase, ¿no? Es un poquito lo que vimos que la manera de seleccionar la foreign key. De esa manera, ¿no? Y en este caso, si no agrego una clave primaria porque funcionaría igual. En este caso, la clave primaria no podría estar si están las foráneas, ¿no? Ya le estoy diciendo que quiero solo utilizar esas dos claves foráneas y de esa manera va a funcionar. Así que una clave intermedia, una tabla intermedia podría estar armada de esta manera. Ya luego vamos a ver en la clase que viene, vamos a ver un ejemplo práctico de un ejercicio en lo que vamos a estar creando las tablas y demás. ¿Hay alguien más? A ver. Bueno, de esa manera podría entonces tener una tabla intermedia para relacionarlas, ¿no? Y simplemente, ¿no? La tabla intermedia podría tener información extra, como bien habían dicho, que podrían tener nuevas variables, ¿no? Para nuevas informaciones, de esta manera, ¿no? Agregando alguna variable extra como nota y demás. Bueno, de esa manera. Bueno, ahora vamos a ver un poquito las funciones. Una vez que yo tengo las tablas y demás, y ya tengo la base de datos armada, yo podría aplicar funciones para agregar datos a unas diferentes tablas, ¿no? Podría agregar diferentes funciones que son, ahora vamos a ver un ejemplo de cada una, ABG, que va a ser utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada una. Entonces, ABG va a ser utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado. No la voy a usar para calcular promedio de algunas columnas si yo quiero sacar datos. Esta, la verdad que acá les agregué las 5 funciones más utilizadas, ¿no? En cualquier trabajo seguramente se van a manejar mucho con estas funciones. Es lo que más van a utilizar. Para ir sacando datos y lo que van a hacer es, una vez que tienen esos datos, agruparlos en otras columnas. Y ahora vamos a ver cómo es esto. Aceptamos. Entonces, yo podría tener, vamos a ver un ejemplo, ABG, entonces yo podría sacar el promedio de los precios de un producto, ¿no? Generalmente se usa bastante. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar de esta manera? Yo voy a tener una columna en mi tabla, en mi base de datos que se llame, no en mi base de datos, en mi tabla, en mi base de datos que se llama price, ¿no? Precio. Entonces yo quiero sacar el promedio de todos los precios. Esto se hace siempre así, cuando es select, función que quiero utilizar, paréntesis, y el nombre de la columna donde yo quiero sacar ese promedio, en este caso ABG porque saca promedio. Entonces, seleccionamos función ABG, paréntesis, columna donde queremos aplicar esa función de la tabla que la quiero aplicar, ¿no? Entonces, en este caso, quiero sacar un promedio de la columna precio de la tabla productos.
Entonces simplemente escribo esta sentencia, ejecutamos y me va a devolver el promedio, ¿no?, de todas las columnas de esa tabla, ¿no? Simplemente se hace de esa manera. Luego vamos a otra función que es muy utilizada, la función count. Es utilizada para devolver el número de registros de una selección, de cuánto, digamos, si tengo una tabla bastante grande, si quiero saber cuántos registros tiene una columna, por ejemplo, voy a utilizar la función count de esta manera. Función count. También siempre las funciones se utilizan de la misma manera. Función, paréntesis, nombre de columna donde yo quiero aplicar esa función y la tabla, ¿no? De qué tabla lo quiero sacar. Entonces, también, ser el count, entonces yo quiero contar cuántos productos tengo en una tabla. Entonces, si es una tabla que no la puedo contar a mano, ¿no? Porque le van a pasar que el trabajo quizás tiene tablas muy de millones de productos, entonces yo quiero saber cuántos productos hay y selecciono con la función count, paréntesis, producto ID, de la tabla productos, ¿no? Entonces, ejecutamos y me va a traer, ¿no?, la cantidad de productos que yo tengo en esa columna, ¿no? En esa columna de productos. Después, otra función muy utilizada es la función sum, que la vamos a utilizar para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado, ¿no? También de la misma manera. Función sum. Un ejemplo rápido, función sum. Entonces, de esa manera, ¿no? Sum también, de la misma, bueno, no hay un ejemplo práctico, pero también de la misma manera, ¿no? Sum, columna, no, nombre de la columna, donde la tabla, ¿no?, del nombre de la tabla, donde cumple una condición. Entonces yo quiero sumar, no sé, todas las columnas donde el nombre, no sé, donde cumple una condición, donde el nombre sea igual o el año sea igual a un valor, ¿no? O sumarme todas las columnas que el año sea igual a 2021 y demás. Entonces, lo puedo utilizar de esa manera, ¿no? Tenía un ejemplo práctico. Acá está. Bueno, entonces puedo sumar los campos, ¿no? O los valores que yo quiero. Entonces, en este caso yo podría, seleccionamos, bueno, sumame de la columna quantity, sumame toda la columna quantity de la tabla order details, ¿no? Entonces yo quiero hacer la suma de todas las cantidades que tengo de la tabla order details, simplemente lo hago de esa manera y me suma la cantidad, ¿no? Hace una suma de todos los valores de esa columna que yo le indico, simplemente eso. Otra función, bueno, es máximo y mínimo, ¿no? El máximo es utilizado para devolver el valor más alto de un campo específico y mínimo es utilizado para devolver el valor más bajo de un campo específico, ¿no? Entonces, simplemente mínimo y máximo. Se utilizan de esta manera, ¿no? Y lo bueno que tiene esta función, que yo podría, ¿no? Esta función, como todas, esto no se los aclaré,
podría utilizar la sentencia as, que significa para que me arme una nueva columna con esos valores. Eso está bueno, entonces yo podría, en este caso, indicarle, ¿no? Usar la sentencia select. Yo quisiera sacar el mínimo de la columna precio de la tabla productos, pero además yo podría agregarle la sentencia, pero, digamos, sacame ese valor y agregármelo como una columna más de la tabla. Entonces yo podría hacer esto, podría agregar la sentencia as y decirle qué nombre de columna quiero que me agregue con ese valor. Entonces yo le voy a decir, seleccioname el precio, ¿no? De la columna, el mínimo valor de la columna precio, de la tabla productos y agrégamelo como una nueva columna con este nombre, smallest price, el precio más bajo. Entonces, simplemente me lo va a agregar, ¿no? Me va a agregar un nuevo dato, smallest price, con ese valor a mi tabla. Eso está bueno utilizar estas sentencias porque, digamos, se puede utilizar con cualquier función. Yo le agrego, digamos, ese resultado, además de mostrármelo, agregámelo con una columna más para que yo tenga ese dato ahí. Entonces, con esas sentencias lo agrega. Y también, ¿no? Mínimo y también con el máximo, ¿no? De la misma manera. Máximo de la columna price, ¿no? Agregámelo, digamos, de la tabla productos, agregamos una nueva columna que diga el precio máximo, el precio más grande, y el precio más grande, entonces ahí me va a traer ese valor, ¿no? Simplemente son funciones que les va a servir bastante en lo que es las consultas, ¿no? A la base de datos. Bueno, ¿alguna duda? No. Simplemente ya las demás clases vamos a hacer algún ejercicio. Ahí sonó de vuelta. El ingreso. Gracias por el aviso. Sí, esto lo vamos a ver cuando empecemos. Primero vamos a llevar dos maneras. Vamos a armar un ejercicio un ejercicio más corto de persistencia de base de datos, que vamos a usar tablas y demás, y lo vamos a hacer una sincronización. Y luego vamos a hacer uno más grande, ¿no? Vamos a empezar con un ejercicio más chico y luego vamos a pasar a uno completo. Bueno, voy tomando lista mientras, no sé si tienen alguna consulta. Voy a dejar de grabar para tomar lista.